nosotros está Hernán Cornide. Hernán es programador neurolingüístico, es exalumno del Instituto Superior de Deporte, recibido entrenador de básquetbol, trabajó en el club Lanús, últimamente, Club Atlético Lanús, en la rama femenina, ¿no? Sí, correcto. Y bueno, hace unos años él siempre me ayuda a dar unas charlas sobre estas cosas de la neurolingüística que me parecen muy interesantes. Yo creo que un entrenador tiene que ir nutriéndose desde distintos aspectos, y bueno, la psicología, la neurolingüística, la nutrición, todas esas cosas me parece que nos ayudan a ser un poquitito más amplios a la hora que nosotros tengamos que dar nuestras clases, ¿sí? Hernán, Bien, todo tuyo. dale. Bueno, arranco un poquito por lo que les digo buenos días a todos. Gracias por la oportunidad nuevamente. Para mí es algo grandioso poder charlar con la gente y compartir conocimiento. La clase no es una especie de clase, sino una especie de charla y de divulgación científica, ¿sí? Como me gusta llamarlo a mí. Pueden preguntar lo que quieran, vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. A mí no me importa mucho si terminamos con los contenidos o no, sino poder ahondar y que se lleven algo jugoso de la charla. Hay un PDF armado, un PowerPoint que se van a poder compartir o charlar entre ustedes, eso está ahí, después lo comparten. Y bueno, les cuento un poquito a lo que me dedico yo, en especial el área en el que yo me dedico, que es, como nombró el profesor, una especie de coaching, pero algo tengo que aclarar antes, porque he visto muchas cosas en Instagram durante este tiempito de cuarentena, donde, bueno, la gente se las rebusca como para poder seguir la actividad, ¿no? De alguna u otra manera. Y de repente aparecen coach por todos lados, ¿sí? Que caen del cielo. Entonces a mí me gustaría aclarar algunas áreas que tienen que ver con el coaching o lo relacionado, ¿sí? A mí muchas veces me preguntan qué es lo que yo hago, y yo digo que soy un facilitador de procesos de cambio, ¿sí? No digo que soy un coach o un coaching, porque enseguida la gente lo relaciona con un coach motivacional, o con alguien que te guía en la vida, o con una especie de gurú, ¿no? O en las áreas donde no conocen lo que se hace, te dicen que sos el psicólogo. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a aclarar esos 5 puntitos y arrancamos con todo, con lo dinámico, para que los chicos entiendan un poco esto, y cuando miran su Instagram y ven a gente que pone una frasecita y demás, que después en el segundo bloque yo les voy a mostrar un ejemplo de algo que vi ayer, ¿no? De una persona que en el mismo día pone una publicación, ¿sí? Tiene muchos suscriptores, y esa publicación se contradice a sí misma en cuestión de minutos, ¿sí? Con una frase de trabajo en equipo y otra frase de algo individual. Bueno, arrancamos. ¿Todos dispuestos? Vamos. Coach facilitador de procesos de cambio, ¿sí? El facilitador de procesos es obvio, ¿no? ¿A qué me dedico? A facilitar procesos de cambio. Ahora, la cuestión está acá, ¿sí? La palabra coaching, ¿sí? Intenta hacer un proceso sistemático. Vamos a agarrar un proceso sistemático para facilitar el aprendizaje, ¿sí? Y a partir de facilitar el aprendizaje, sea de lo que sea, porque en el caso del básquet puede haber muchísimas áreas para facilitar, necesitamos luego de eso promover cambios, ¿sí? Y quizá eso es lo más difícil de todo, o sea, promover cambios es muy difícil, por una cuestión de valores, de justificaciones, juicios, que ahora vamos a ver un poquito después. Esto es el coaching en general, ¿sí? El entrenamiento en general enseña y promueve cambios. Para los que van a tratar de dedicarse no a llegar... ¿No se escucha? Se cortó, parece.
Sí, se le cortó. A ver. Ah, bueno, puede fallar, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Ahí vamos. Él está, no. No, no, no está, no está. Estamos nosotros solos. Continúe, Leprato. Por favor. Si supiera cómo sigue. Por favor, la del volumen, Leprato. ¿Eh? La del volumen par, por favor. Los chicos nuevos no la saben. No. Hay una acción. Hay un momento. Hay un momento para el ejemplo. Claro, todavía no la podemos decir. Y no queda como loco. Claro, es verdad, tenés razón. Hay que buscar el contexto. Sí, no. Yo una cosa que habla Hernán a veces, habla sobre los sentidos, ¿sí? Cómo hay gente que, no creo que hoy hable de eso, pero cómo hay gente que capta más desde lo auditivo, hay gente que capta más desde lo visual, ¿sí? Si yo ahora tuviese a ustedes, a todos ustedes, con la cámara apagada, me sentiría muy mal, porque yo necesito tener contacto visual para sentir que me están escuchando. Y aunque ustedes tuviesen la cámara apagada, probablemente estarían escuchando. No sé si soy claro. Hay gente que desde lo kinestésico no lo soporta. Entonces, hay nenes que les tocas el hombro y te lo corren, como que no aceptan ese contacto. Y entonces él muchas veces habla de cómo llegarle a cada uno desde su comodidad. Porque si yo estoy tocando a alguien o abrazándolo mientras le digo algo importante y esa persona está incómoda desde el contacto, no me va a estar prestando la atención debida. ¿Me entienden? Yo, por ejemplo, como entrenador, cuando estoy llamando a un jugador dentro de la cancha, necesito que me mire. Porque el tipo me hace, me va a escuchar, dale, decime, y yo digo, Javier, y hasta que no me mire, yo no acepto que me está escuchando. Y esto que él dice me parece sumamente interesante. Ahí noto un par de risas, no sé si se están chateando o si están reviendo situaciones de ustedes que les pasa, ¿sí? Y me parece que es muy importante, porque la otra vez yo tuve un conflicto con un... Se nos fue el Laucha. De a uno vamos a tener que empezar a hacer un speech, ¿eh? No, lo que pasa es que justo dijo conflicto y apareció Hernán. Hernán, podés seguir si querés. ¿Me escuchás, Hernán? Prendé el volumen. Está apagado Hernán. el micrófono. Prendé el micrófono, perdón, volumen. Está listo. Ahí Ahora estamos, ¿no? Sí, dale. Ahí estamos. Bien. Bueno, chicos, la cuestión pasa por acá, entonces. La facilitación de procesos puede ser en lo personal, ¿sí? Que tiene que ver con las habilidades de la vida diaria, ¿sí? La facilitación de procesos puede ser organizacional, que tiene que ver con el desarrollo ejecutivo y de la organización, ¿sí? El coaching puede ser también sistémico, o sea, este coaching evalúa a la persona como una parte de un sistema, por ende, uno tiene que aprender a relevar sistemas, ¿sí? La PNL, que es un área fuerte en lo que yo trabajo, es el análisis de cómo la persona interpreta la realidad, básicamente, ¿sí? Y qué conductas tiene según lo que vivió en la vida. Tenés el coaching cognitivo, ¿sí? Que es entrenar esas funciones cognitivas, vos ponés la fuerza en ese entrenamiento. Una cosa en las que me desempeñé el año pasado y aprendí, es un nuevo universo, es la comunicación no verbal, ¿sí?
desde este punto de vista se comprende o se evalúa que las personas nunca dejan de comunicar, ¿sí? Aunque estén calladas, entonces aparece el lenguaje del cuerpo y aparece un montón de otras cosas. Patrones que si quieren después lo tocamos un poquito por arriba, pero no es la cuestión de hoy. Después está el coaching ontológico, que tiene que ver con la optimización del lenguaje, ¿sí? Y después está pasando una cosa media rara hoy en día, que son los CEOs de las empresas. No quieren saber nada con los coaches porque consideran que no tienen nada que aprender, ni nadie le tienen que enseñar nada más de lo que ellos saben. Esas personas suelen juntarse con gente que son o tienen el mismo expertise que ellos para poder progresar o compartir conocimiento, ¿sí? Bueno, hasta ahí más o menos me expliqué. Todas esas áreas es la que un facilitador tiene que comprender, ¿sí? No solo alguien que te habla de liderazgo o alguien que te habla de motivación, sino que todas estas áreas convierten a alguien en un gran entrenador, porque uno debe desarrollarse de manera científica en todas las áreas. ¿Hasta ahí me expliqué? Más o menos. Por supuesto que dentro de esas áreas uno tiene sus fuertes, ¿sí? En mi caso, yo me dedico muchísimo a la programación neurolingüística y a la comunicación no verbal, ¿sí? Pero dentro de esto he hecho coaching sistémico porque tengo un background en ingeniería, entonces los relevamientos, módulos, relevar sistemas fue parte de mi background en la vida y no lo puedo evitar hacer. Así que todo lo que tiene que ver con la organización y las dinámicas entre las partes de la organización también pueden ser relevadas y mejoradas. La comunicación está comprobado que si funciona bien, arriba de un 90% en lo que se quiere comunicar, vamos a tener éxito. Los grandes problemas de las organizaciones son comunicacionales en la mayor parte. Así que bueno, nada, arrancamos. ¿Quieren preguntarme algo? No hay problema. Ahora, antes de arrancar con el PDF o el PowerPoint. ¿Arrancamos? Vamos para adelante. Vamos. Yo lo dividí en 4 grupos. Lo que quiero hacer es que vayamos, que no sea una clase aburrida, ¿sí? Vamos a volar, que es lo que necesitamos que los entrenadores hagan, ¿sí? Lo que yo traté de hacer en este PowerPoint es bajar a tierra un pequeño modelo para que si vos sos entrenador puedas destrabarte ante una situación de conflicto o una situación que tenés que resolver lo más rápido posible. Y sin filosofar tanto, ¿sí? Arrancamos. Grupo 1, vamos a definir un poquito los grupos humanos y vamos a navegar un poquito en lo que son, ¿no? Muy por arriba, pero con definiciones de psicólogos sociales y demás, que no los voy a mencionar, sino que vamos a hacer un resumen. Así que arranquemos. Ahí vamos. 1, los grupos humanos. ¿Sí? Esto, ahí hay un errorcito que, nada, debe ser del diseño, pero no importa. Los enfoques tienen que ver con lo sociológico, lo psicológico, lo biológico y lo filosófico. O sea, chicos, si ustedes quieren entender a un grupo humano, van a tener que estudiar por su cuenta enfoques que estén en las 4 áreas, ¿sí? Esas son 4 áreas básicas. Después hay muchísimas áreas más, como la antropología, las culturas, específicamente. Por ejemplo, yo el año pasado hice esta diplomatura en comunicación no verbal, en donde se evaluaba mucho las funciones del engaño y la mentira en el ser humano y en los grupos. Hay partes de la mentira que son funcionales a la supervivencia del ser humano y a veces es muy difícil entenderlo para los entrenadores, para los nenes, para los padres, para los dirigentes. Imagínense lo que es eso. Pero la base está ahí. Busquen cosas en la sociología, psicología, biología, filosofía, ¿sí? Si quieren realmente no sacarse el problema de encima, sino si quieren realmente estudiar y ser fuertes en lo que es la ciencia. Pasamos 1. Hernán, Decime. te paso una pregunta porque me quedó retumbando esa frase que dijiste que hay Dale. mentiras. Sí. No la capté bien. Hay mentiras. Bien de tu estilo. Hay una cosa que lo iba a nombrar más adelante, pero te lo digo ahora. Mirá, hay 2 vertientes hoy en día en la detección del engaño, del origen de la mentira.
¿Para qué sirve la mentira en el ser humano? O sea, si apareció en el ser humano es porque la necesitó en algún momento. Hay una vertiente más social que tiene que ver con estudios de una persona que se llamaba Paul Ekman. No sé si alguien vio la serie Lie to Me, está basada un poco en la historia de ese personaje loco, que durante mucho tiempo dio vueltas al mundo estudiando las diferentes culturas, sacándole fotos a los rostros de la gente, y creó un sistema que se llama FACS, en donde él ve las emociones básicas reflejadas en patrones estadísticos en la cara de la gente y en los movimientos de los músculos, ¿sí? Según qué músculo, en combinación con otro músculo, da una probabilidad de que vos estés sintiendo determinada emoción básica. Esa emoción básica no llega a durar un segundo, es más chica de un segundo, ¿sí? Entonces, esa emoción básica, si permanece, se transforma en un sentimiento en el tiempo. Si permanece más tiempo, se transforma en un estado de ánimo. Y si permanece ya mucho más tiempo, se transforma en un rasgo de tu personalidad. Y eso se va a ver en tu cara, ¿sí? O sea, se va a reflejar, vas a ver gente con la comisura de los labios hacia abajo, con el ceño fruncido. Eso con los años empieza a marcar, ¿sí? Con el pasar del tiempo, y uno puede más o menos evaluar ciertas cuestiones de la personalidad a través de la cantidad de veces que vos sentiste esas emociones. ¿Se entiende? Porque se te van marcando. Es como una zapatilla, cuando vos pisás, se marca donde doblás, ¿verdad? Bueno, por ahí más o menos. Pero te aclaro exactamente la pregunta tuya. El lado biológico dice que el ser humano copió a determinados animales para poder sobrevivir. Por ejemplo, los que se camuflaban, ¿sí? Para poder cazar su presa, digamos. Que hay muchos ejemplos. Como por ejemplo, no sé, el camaleón ahí que cambia de color, hay unas flores, ahora no recuerdo el nombre, que también cambian de color para parecerse a otras y atrapan al insecto y lo comen, por ejemplo. Esa es la vertiente biológica. La social tiene que ver con que las grandes urbes, o sea, las urbes fueron creciendo cada vez más y más. Y en un principio, vamos a llamarlo así, los grupos humanos simplemente cazaban, se juntaban para cazar, no había otra finalidad, ¿sí? Para sobrevivir, cazando, comiendo. Pero en cuanto esos grupos se hicieron muy grandes, vos no podés recordar las caras de todos, ¿sí? Entonces puede pasar que en tu grupo haya infiltrados y gente que te quiera sacar de tu estatus de poder o cualquier otra cosa, temas de reproducción como las hembras, o que te robe la comida, que era lo más peligroso. Entonces, a partir de ahí se desarrolla la mentira como una estrategia para vos o robar comida en otro grupo, o pasar a pertenecer a otro grupo y que ese grupo te acepte. Entonces, por ejemplo, una de las cosas muy interesantes es analizar las sonrisas, ¿sí? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, la mayoría de las modelos, cuando ríen, a esa sonrisa se le llama sonrisa afiliativa, ¿sí? Muestran la línea de dientes de arriba nada más, y eso en un principio, cuando se estudia a los monos, los chimpancés, los que están cerca en la cadena evolutiva hacia el ser humano, significa que vos no le vas a robar la comida al otro, sino que si la comparte, vos vas a volver a compartir con él, ¿sí? En el comportamiento de los simios. Entonces, eso es un trato implícito, ¿sí? Que, bueno, ahí aparece esta cuestión de por qué la mentira sirve. Básicamente, esa sonrisa es una mentira que nos permite a nosotros mostrar que no te voy a agredir, ¿sí? Pero no estoy sintiendo alegría genuina. Yo no estoy alegre, porque en realidad tengo hambre. ¿Se explica? Más o menos por ahí. Bien, entonces están esas dos vertientes. La social, que analiza cómo fueron creciendo las grandes urbes y cómo la mentira ayuda a progresar en el estatus de poder en una sociedad que no es la tuya, y la biológica, que es copiar elementos de la naturaleza que lo hacen para sobrevivir. Perfecto. Bien, Y, bueno, vamos perdón, con esto. ¿te hago una Conceptual. pregunta? Sí, sí. Perdón, ¿se puede hablar de una mentira deportiva?
A ver, contame qué es lo que estás pensando. No, bueno, porque como entrenadores y como deportistas, como jugadores, Sí, básicamente vivimos engañando al rival. sí, Siempre queriendo apuntar, mirando para aquel lado, la pasamos para allá, o planeando perfecto. estrategias Sí, para eludir al rival. bueno, pero ahí vos lo estás haciendo de una manera que es una consecuencia de la guerra, ¿sí? Una consecuencia del conflicto. El deporte es una consecuencia de la guerra, digamos. Hasta ahí llegaron a ver algo de esto en las clases, el deporte como una consecuencia de la guerra. ¿Sí? Bueno, eso. Perdón, yo lo que vi en primer año, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En realidad era como que el deporte surge, por lo menos en Inglaterra, como para combatir los malos hábitos, ¿no? Al salir de la universidad o del sistema educativo, Bien, los estudiantes se alcoholizaban. bien, pero anteriormente a eso, los griegos estaban continuamente en guerra y utilizaban el deporte en las estaciones en las que no podían ir a invadir a otras personas. ¿Me explico? Entonces competían entre ellos. ¿Se usaba también para engañar? ¿Eh? ¿No se lo usaba también para engañar? La famosa frase esta de A ver, Diano, los la leones. mentira puede estar, a lo que voy es esto, vos te vas a encontrar, por ejemplo, como entrenador, con mentiras inclusive dentro del partido en tu propio grupo, ¿sí? ¿Ahí me seguís? ¿Por Sí, qué? sí, sí. ¿Por qué te vas a encontrar con mentiras dentro de tu propio grupo? Pensalo. A ver, yo te lo tiro, no voy a ir al lado, te lo voy a tirar a vos para que te pongas la mochi y tengas que decidir como entrenador, ¿sí? Un nene, vamos a ponerlo en algo, un nene más chico, no vamos a ir a un equipo alto. ¿En qué te puede, yo trabajé con chicas, ¿en qué te puede mentir para poder obtener más minutos? ¿Por qué? Porque quiere jugar más, quiere sobrevivir a un sistema que quiere repartir mejor en el desarrollo. Pero ella quiere jugar más, porque es chiquita y ¿qué quiere? Quiere cumplirle a los padres, quiere divertirse, ¿sí? Es este gran problema que tiene el básquet a la hora de enseñar a los chicos más chicos. Ellos no comprenden por qué el juego es colectivo y cuáles son los pros de jugar colectivamente, porque aún el cerebro no está desarrollado hasta ese nivel, los más chiquitos, ¿sí? Si eso perdura en el tiempo y no es enseñado, puede ser un problema a los 15 o 14 años. ¿Por qué? Porque pueden sentirse frustrados, o porque ustedes saben, ¿no? Que los papás, la hija no la pusiste, o al nene no lo pusiste los minutos que tiene que jugar, si juega bien. ¿Me explico? Ahí van a aparecer un montón de mentiras, ¿sí? Mentiras piadosas, digamos, pero mentiras al fin para poder sobrevivir. Dale, seguimos. Bueno, vamos al PDF. En el PDF lo que vamos a encontrar, o en el PowerPoint, como quieran llamarlo, están los dos. Lo que vamos a encontrar es las conceptualizaciones de grupos, ¿no? De lo más básico. Los más básicos, el hombre laburaba en hordas, ¿sí? Para solamente obtener alimento, ¿sí? Y empezamos a nombrar a partir de la socialización el concepto de grupo, que es una pluralidad de individuos en contacto que conocen, o sea, reconocen la existencia del otro, ¿sí? Y tienen conciencia de un elemento en común. En este caso en el que hablábamos era la comida, ¿sí? Entonces, nos reconocemos que somos hombres o algo, jugadores, por ejemplo, lo tiro así como al voleo, y que tenemos un elemento en común. Eso hay que encontrarlo. Ustedes empiecen a darse cuenta de la importancia de poder plantear objetivos, ¿sí? De ahí vamos a pasar a una cosa que se llama muchedumbre. La muchedumbre son un montón de personas que se juntan, ¿sí? Sin haberlo acordado, ¿sí? Eso puede pasar, por ejemplo, en un partido. Se dan cuenta, ¿no? Si bien hay un elemento en común, toda esa gente no se reconoce una al otro, ¿sí? Y se encuentra en ese espacio, en ese lugar, en determinado momento. De ahí pasamos a una banda o a una barra, ¿no? Que es una reunión de personas con otras que piensan y viven de manera parecida. Ya es diferente, ¿no? ¿Me explico?
vivir Sí. y pensar de una manera parecida es diferente a una muchedumbre, ¿sí? Luego aparece una agrupación. La agrupación tiene objetivos en común que aún no han sido logrados, ¿sí? Para eso se agrupan. Y aparece esta palabra que es clave, frecuencia, ¿sí? O sea, hay reuniones con frecuencia para tratar ciertos objetivos. Y de ahí nos vamos a algo muy importante, que es lo siguiente. Aparecen los grupos primarios o pequeños, ¿sí? Que tienen integrantes reducidos, se unen más por el afecto y la solidaridad entre ellos. Hay una visión individualizada de cada uno, ¿sí? O sea, la interacción es cara a cara, nos conocemos todos, esa sería la manera simple de decirlo. Y hay una integración de los individuos dentro de estos grupos pequeños que se da informalmente y gradualmente. Las obligaciones son vividas como solidarias y no como exigencias. O sea, ellos quieren estar ahí y no se sienten exigidos por estar ahí. ¿Me explico hasta ahí? Ujú. Eso lo van a empezar a ver en los equipos con ciertos jugadores. En los equipos de chicas, por ejemplo, se da entre 2 o 3 chicas, siempre hay un grupito, pequeño o primario, ¿sí? Pero por Hernán, lo general, sí, ellos mismos, ahora que estamos acá escuchando, somos sí, un grupo primario, exacto, que hay exacto, interacción, estamos porque queremos, menos yo sí. que cobro, ¿sí? Pero, y hay interacción entre ellos, se están conociendo gradualmente, Perfecto, ¿no? Bien, perfecto, muy bien. bárbaro. Ahora va a pasar una cosa, que es lo que les va a pasar a ustedes si van a ser entrenadores, ¿sí? Aparece un grupo que es el secundario, o también llamado organización, ¿sí? Que se organiza de acuerdo a metas a lograr o intereses compartidos. Pero ¿qué pasa acá? Los intereses son explícitos, ¿sí? En el grupo pequeño los intereses son informales, ¿sí? Entonces acá vamos a hacer un club para lograr tal o cual cosa, vamos a lograr tal o cual cosa, ¿sí? El número de estos grupos no tiene fin, ¿sí? No es un grupo reducido. Y por lo general, como el número de humanos dentro de estos grupos son altos, aparecen las normas y los estatutos para poder controlar el comportamiento, o para que estén causados, ¿sí? Ahí aparece, dentro de los grupos secundarios o organizacionales, hay muchos grupos primarios, ¿sí? Eso es clave, o sea, de todo esto que yo estoy hablando, es clave entender para el entrenador que dentro de todo su grupo hay muchos grupos primarios, ¿sí? Y va a tener que interactuar con esos grupos primarios, a los que quizá el entrenador tenga que tratar de pertenecer también, ¿sí? Porque si no, vas a quedar en un lado medio frío, medio aleja. Distinto es la posición de un director técnico, ¿sí? El entrenador es otra cosa. ¿Está claro ese concepto o esa distinción que yo hago entre un director técnico y un entrenador? Uno abocado al desarrollo, otro abocado a la dirección técnica. ¿Me explico? Sí, sí. Perfecto. Bien, en el grupo organizacional o secundario no hay interacción entre todos los miembros, ¿sí? Por ejemplo, un club, ¿sí? Ahora, cuanta más interacción haya y más fluidez comunicacional, ese grupo va a ser mejor, esa organización va a ser mejor. Pero si en las áreas, por ejemplo, el utilero no se comunica con el entrenador muy bien, y vos tenés el grupo de utileros que limpian el club, ¿sí? Y tenés al grupo que entrenó a la tarde y no hay comunicación entre esos dos grupos primarios, bueno, cagamos, tenemos que ir a las normas y al estatuto para poner a funcionar esa comunicación. Pero esa comunicación va a seguir siendo rígida. En cambio, si tenemos algún miembro que puede comunicarse mejor, que puede arreglar exactamente el horario de cuándo, mirá, dame una mano, cuándo me podés limpiar la cancha, y no enojarse, sino buscarle la vuelta, porque todos los cerebros piensan distinto, y esto lo vamos a ver después, si bien no es el objetivo de mi charla hoy,
Bueno, nada, ¿se entiende lo que quiero decir? Las áreas con más, o sea, con mayor comunicación, las áreas funcionan más. Hay más energía dentro del sistema, mucha más sinergia y nada, podemos lograr muchas más cosas, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, Sí. perfecto. Bien, Sí. ¿Te hasta puedo ahí pedir la diferencia entre grupo y equipo? grupo y equipo. Bueno, a ver, decime la voz. Ahí tenés No, ahí tenés la conceptualización, mirá. ¿A dónde te ubicarías vos? ¿Dónde te ubicarías? Porque, por ejemplo, vos podés llamar equipo a un grupo de personas que simplemente van, un grupo de de jugadores de maxi básquet. Se juntan y van a jugar. ¿Son un equipo? ¿O se juntan y van a jugar para descargar que la señora no lo deja mirar el fútbol? en Y ese ese es caso el sería elemento. un grupo. Exacto. Si vos podés, igual, igual, catalogarlo como algo fijo está muy mal, ¿sí? Eso lo vamos a ver después. Pero estos modelos nos muestran que podemos convertir, por ejemplo, un grupo que solamente tiene algo en común, que es descargar el estrés de la semana, quizá en otra cosa, quizá en una agrupación para tratar objetivos comunes. No sé, que los tipos mejoren en justamente esto, en descargar el estrés. Y utilizan el básquet a su edad para, como fin, o sea, como medio para obtener el fin que es descargar el estrés. Ellos simplemente se juntan y ni se plantean esto. Pero si hubiera alguien ahí como yo dando vueltas y vos tenés llegada, por ahí planteás algo así. Che, ¿qué podemos hacer? Terminan comiendo asado una vez a la semana. ¿Me explico? El grupo se va convirtiendo en otra cosa. Y por ahí termina siendo un grupo primario, o sea, gradualmente se convierte en una cosa más solidaria y terminan siendo amigos, o termina habiendo un lazo de defensa entre ellos, o se llaman para arreglar un problema que uno tuvo con el auto. ¿Me explico? Sí. Perfecto. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón, ¿Hola? no escuché. Sí, ¿Hola? podía hacer una pregunta. Sí, sí, Dale. claro que sí. ¿Qué pasa cuando en en un mismo equipo existen dos grupos? Ya sea Bueno, por eso, amistad o por ejemplo, en Vélez siempre entrenamos todos juntos, pero hay un grupo que es el federal y otro grupo que somos los chicos de Primera Capital y siempre hay bien, conflicto ahí en esa ahí va. convivencia. Vos me preguntaste a mí, ¿qué pasa? Y al mismo tiempo me la respondiste la pregunta. ¿Verdad? No sé. Bueno, puede pasar que haya conflicto. ¿Por qué? Porque debe haber algún elemento en común que está en disputa entre los dos grupos, ¿verdad? Sí, o sea, pasa que Bueno, entrenamos juntos, pero cada uno tiene sus objetivos y como que la convivencia ahí del día a día no suele ser bien. lo más conveniente. Bueno, ahora vamos a pasar una cosa que quizá te lo aclare. En la parte de abajo del PowerPoint yo puse dos cosas que van a pasar a ser clave otra vez en esto de los grupos, así ya lo vamos cerrando, pero lo vas a entender. Mirá. Punto 1, los grupos de pertenencia, ¿sí? A ver si lo ven. Abajo, ¿lo ves? Grupos de pertenencia, ¿sí? Sí. En los grupos de pertenencia, cuando vos te sentís parte del grupo, una persona es reconocida por los otros como perteneciente, ¿ok? Entonces vos haces uso de las normas del grupo. No tenés problema en jugar con las mismas normas del grupo. Cuando vos me decís que hay dos grupos, es porque evidentemente los que están en un grupo no sienten que pertenecen al otro. O sea, son como dos grupos primarios. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta Sí, sí, ahí? perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, sí. Ah, perdón, te repito, ¿hasta dónde escuchaste? ¿Te repito otra No, no, vez? no escuché, pero no pude responder porque tenía el micrófono apagado. Perfecto. ¿Querés responderme o sigo? No, no, sigo, sigo. Dale. Y punto número 2, cuando no es un grupo de pertenencia, es un grupo de referencia. Y ahora sí aparece lo que es clave para, a ver, como entrenador, ¿sí? Te estoy hablando desde el punto de vista de entrenador siempre. Los jugadores aprenden las normas del grupo, ¿sí?
pero no es reconocido por los otros integrantes del grupo como partícipe. Hoy en día está de moda la palabra bullying, ¿sí? ¿Podés hacer un link con eso? ¿Lo entendés? Sí, sí, bullying no hay por suerte, solo es. Bien. Bueno, a ver, en este caso vamos a tomar un pibe X, ¿no? Al pibe X, el pibe X está en un grupo de referencia. ¿Qué significa? El pibe está ahí, pero los demás pibes no lo reconocen como que pertenece al grupo. Y ahí hay miles de razones, que después vamos a ver, pero hay miles de razones, o millones o más quizá. Entonces, esto puede ser positivo o negativo para el pibe, si está en un grupo de referencia. Y esto va a depender mucho del modelo de rol del entrenador, ¿sí? Por eso el entrenador tiene que estar capacitado para esto, ¿sí? Vos te vas a encontrar con un pibe que se da cuenta que no pertenece porque los demás no lo reconocen como perteneciente. Por ejemplo, un pibe que pica mal la pelota, ¿sí? Simplemente eso, lo puede hacer pasar de un grupo de pertenencia a un grupo de referencia. Y vos tenés dos opciones, o el pibe también tiene dos opciones porque es un individuo, y es, la primera y la positiva es copiar y desarrollar para poder pertenecer, o que el pibe se esfuerce para poder pertenecer al grupo, ¿sí? Vos como entrenador haces lo tuyo, ¿sí? Ponés combustible ahí para que los demás traten de aceptarlo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Bárbaro. Ahora viene la otra posibilidad. La posibilidad es que salga negativo. Entonces el pibe puede empezar a desear más no pertenecer al grupo y tener conductas opositoras. ¿Sí? Aunque los papás lo sigan mandando al club porque el pibe tiene que ir a hacer algo al club. Una especie de, cuando muchos dicen esto o se quejan de esto de que, mirá, nosotros al final somos un depósito, los padres tienen que ir a laburar, tienen que hacer cosas y tiran al pibe ahí adentro. ¿Me explico? Esa es una de las quejas grandes del básquet a poca edad. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Me explico hasta ahí? Bien, Hernán, sí. voy Decime. a ver, la didáctica dice que trata de hacer las cosas difíciles fáciles, ¿sí? Bien, Y yo a veces, desde un método más simplista que lo que vos estás explicando, yo a veces lo comento y creo que en la clase, en la cátedra tuya lo hicimos, un colectivo de personas es gente que está esperando el colectivo. Y están todos ahí, no se conocen, no saben, tienen un sí, objetivo en común, ir todos para zona norte, pero un grupo es lo que son ellos, en este caso, tienen interacción, sí, pero el objetivo individual está por encima del objetivo grupal. sí, Entonces, no dicen, a ver, uy, Iñaki no pasó primer año, esperémoslo todos y esperamos bueno, para pasar todos juntos a segundo año dentro de 3 años, cuando Iñaki dé bien la última materia. ¿Sí? sí, Y un equipo tiene interacción entre los participantes, pero por encima de los objetivos individuales está el objetivo colectivo, bien, ¿no? sí, sí, Desde una manera simplista de explicarlo, ojo, ¿no? sí, Porque lo tuyo es mucho más amplio en este caso. Pero a lo exacto. mejor Yo te los agregaría encuadro esto, mejor. yo te agregaría que también uno de los chicos ahí me había preguntado este tema del equipo, ¿no? Yo te agregaría que es un híbrido, un equipo es un híbrido entre grupos primarios y un grupo secundario, ¿sí? Donde necesitamos a la hora de todos juntos poder ir hacia las metas que hemos puesto y que las puso quizá no el nene que juega, sino el entrenador, por eso los objetivos son explícitos. Y a mí siempre me gusta decir que los entrenadores tienen que explicar sus objetivos ante, por ejemplo, los externos, los padres, los dirigentes, inclusive los nenes. A los nenes también hay que explicarle, no el objetivo de que él tiene que llegar a tal lado, sino tu objetivo, que es enseñar y aprender de él también, ¿no? Entonces,
aparece una cosa que es clave, que son las normas y estatutos. Eso es lo que te convierte, quizá a vos, en un líder y en un cauce de un río, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir todos para allá con determinadas normas y estatutos. Y hay cierta flexibilización porque en los grupos primarios, ¿sí? Siempre hay un líder, ¿sí? Acá, por ejemplo, se dice siempre que Scola es el líder, el gran capitán y demás. En la cultura argentina siempre hay una especie de mesías, pero yo estoy seguro de que hay grupos más chicos y dentro de esos grupos más chicos, por ejemplo, pasa este tema de, che, me prestás las vendas, me prestás tus zapatillas en los chicos más chicos. Esos son grupos primarios. Y si uno logra llegar con buena comunicación a los grupos primarios, vas a entender mucho más por qué dos primarios en tu cauce grande con normas y estatutos no estarían funcionando. O te darías cuenta de que están funcionando muy bien. ¿Por qué estás ganando? Porque los grupos primarios están solidarios, gradualmente se integraron. Entonces tu grupo de primarios se hizo un poquito más grande. En el básquet son relativamente pocas personas. Entonces podemos llamarlo grupo primario, ¿viste? Son de 12 a 15. Entonces, lo que pasa es que después, si metemos a los papás, a los dirigentes, a los colaboradores y demás, ya pasamos al otro, al grupo secundario, ¿sí? Y entonces ellos, lo comento porque también tienen que estar preparados, o por lo menos saber que ahí hay otros valores y otras cosas que pasan, donde el entrenador ya quizá no es el líder y tiene que saber lidiar y comunicarse bien. Hasta ahí, más o menos. En este caso de Vélez, Sí. yo me permitiría decirle que un grupo a veces tiene subgrupos, ¿sí? Sí. Pero en este caso que él plantea, yo pienso que son dos grupos distintos, no es un subgrupo, son dos grupos distintos compartiendo espacio y tiempo. Exacto, exacto. Entonces, son dos grupos primarios. Cuando quieran entender que son dos grupos distintos compartiendo espacio y tiempo, creo que se van a encaminar mejor y no que crean que son un subgrupo dentro de un grupo, porque no es un solo grupo. Él lo acaba de marcar muy, muy bien y muy diferenciadamente, los del Federal, los de Capital Federal, son dos grupos compartiendo espacio. Dentro de esos grupos, a su vez, hay subgrupos, los que son más grandes y tienen afinidad porque hablan de sus hijos, los que son novatos porque quieren ir a bailar el sábado a la noche. Es más, dentro de esos dos grupos debe haber afinidad intergrupal. Sí. Que a lo mejor están los que tienen hijos y hablan todos. Entonces es mucho más difícil hacer toda esta entramada de enseñanza, ¿no? Sí, lo que vos tenés que hacer es prepararte para ver lo que vos me estás diciendo. Claro. Eso es lo que tenés que hacer. Entonces, cuando lo ves, tu abanico de opciones va a ser muchísimo más grande que una persona que simplemente no lo detecta. Para eso es lo que estamos viendo y con la dificultad quizá media que lo estamos viendo ahora, si querés llamarlo así. ¿Sí? Bien. Sí, yo de acá me llevaría, si soy los chicos, esto de que ustedes tienen que hacer hincapié en tratar de crear grupos de pertenencia, ¿sí? Y tener cuidado cuando se den cuenta de que para alguien el grupo es de referencia. Ahí van a tener que trabajar para que ese alguien sortee los obstáculos y pase a pertenecer al grupo, ¿sí? Sí. Si no, se les va a complicar y van a tener caritas de culo, y van a tener brazos cruzados, y van a tener cháchara por detrás, y van a tener conductas opositoras al grupo o a lo que vos hagas. ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Pasamos a la otra. Pasamos a la otra. Ahí vamos. Bueno, al modelo FODA, ¿sí? A ver, creo que seguramente alguno de ustedes lo conoce, ¿no? Sí. No, este es un modelo que fue creado en un ámbito económico.
Yo lo utilizo y lo recomiendo para que ustedes muy rápidamente puedan aplicar una herramienta y no filosofen tanto y puedan ver cómo salir de un aprieto, un conflicto, pero volando. Esto, ustedes no tienen que estar un mes con esto, ¿sí? Tienen que agarrar una situación en particular y trabajarla, volando. Nada, en 5 minutos tienen que tener un modelo FODA hecho. ¿Para qué? Para que el inconsciente les hable, porque si no ustedes van a estar eligiendo con el consciente qué es lo que quieren que esté adentro de la matriz, ¿sí? Y lo bueno es darse cuenta de lo que ustedes no están viendo, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos? ¿A quién la aplico? La puedo aplicar a mí, la puedo aplicar a una situación, la puedo aplicar a un tercero, la puedo aplicar a un club entero, nada, la pueden aplicar a cualquier cosa. ¿Cómo la aplico? Yo les estoy recomendando que aprendan a aplicarla rápido, muy rápido, volando, ¿sí? Porque inclusive el entrenador es lo que hace inconscientemente mientras está dirigiendo, ¿sí? Está tratando de ver cuáles son las fortalezas de su equipo, las debilidades del otro, las oportunidades, las amenazas, y cambiar su estrategia al vuelo, digamos, para poder prevalecer en el juego, ¿sí? Pero para mí es más importante aún si lo haces no en el juego, sino internamente, en la semana o hacia adentro del equipo, ¿sí? Eso te va a fortalecer muchísimo el desempeño. ¿Hasta ahí vamos? Sí. La finalidad de esto es que te aparezca otra vez un abanico de posibilidades mucho más grande del que vos estás pensando o conocés. ¿Ok? Abajo yo ¿Se puse puede una compartir cosita. el FODA con el equipo siendo uno entrenador? Sí, ¿por qué no? Vos inclusive podés hacer un relevamiento de lo que piensa tu equipo con el FODA. Vos podés agarrar y darle un FODA a un jugador, por ejemplo, o a los jugadores. Pero siempre, ahí después vamos a hablar un poquito, el tema del liderazgo, ¿sí? Si lo abrís mucho, puede ser que se te complique porque el ser humano es así, quiere escalar estatus, ¿sí? Y hay... Es autoridad. En realidad no perdés autoridad, sino que tenés que cambiar tu forma de liderar. Me explico, hay tipos que lideran sin, ¿cómo lo llamamos? Sin dureza, sin castigar, ¿sí? Lideran a través de la administración de recursos, del lenguaje, de los gestos, de las conductas, de las acciones. Así que no es tan... nosotros estamos muy acostumbrados, lamentablemente, a la palabra autoridad. ¿Cómo lo llamarías si no fuera autoridad? Hoy está muy de moda llamarlo liderazgo, pero un líder es aquel que administra muy bien la comunicación para poder seguir cambiando y ir hacia los objetivos que se pusieron en juego. ¿Algo así? ¿Lo podemos llamar así? Sí. Bien. ¿Querías acotarme algo más? No, todo bien y perdón por hablar tanto. No. Vos no tenés que pedir perdón por tratar de ser mejor. No pidas perdón. Pero si capaz que querés acotar algo, no tengas miedo a la autoridad que me da a mí estar a cargo de la clase, ¿me entendés? No estoy a cargo de la clase. Vos podés participar activamente. Si querés acotar, inclusive si querés decir algo que va en contra de lo que, por decirlo, de lo que estoy diciendo yo, es bienvenido. Porque mira ahora, ahí abajo yo puse tener siempre en cuenta la falacia de la concreción injustificada, ¿sí? Eso es una cosa que escribió un tipo que se llama Whitehead, que lo voy a explicar de alguna manera para que ustedes lo vean antes de entrar en la herramienta, ¿sí? Una línea de puntos, o sea, una línea, nosotros la medimos en centímetros, ¿ok? Por ejemplo, y la medimos con un sistema métrico. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Pero si yo te pregunto cuántos puntos hay dentro de esa línea, vos me vas a decir que son infinitos, porque una línea es una sucesión infinita de puntos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa acá es esto. Tenemos un sistema que puede medir una línea, pero no puede contar cuántos puntos tiene adentro. O sea, es finito e infinito al mismo tiempo. Por eso nosotros en la neurolingüística decimos que el mapa no es el territorio, ¿sí? O sea, ninguno de los modelos que nosotros vamos a ver son la realidad concreta, son la realidad absoluta. Entonces, si vos haces un FODA esta semana y te lo autohacés la semana que viene, probablemente cambie, porque vos algunas conductas cambiaste y fuiste tratando de
reformar hacia el lado que querías ir. Te pudo haber salido bien, te pudo haber salido mal. Por eso es un modelo interesante, es muy básico, pero es interesante para irlo aplicando de una manera muy rápida, ¿sí? Y ir dando cuenta de si estás cumpliendo objetivos o no. ¿Me explico? Sí, sí. Igual ahí nos hiciste una trampa. A ver, no es una trampa, ¿eh? Es un No, tipo no. que lo... Que cuando vos medís una Sí, línea en sí, centímetros, tiene una cantidad exacta de puntos. que son infinitos, que nosotros no lo podemos determinar como seres humanos. Voy a que No, vos no podés ver todo como entrenador, pero al mismo tiempo tenés un sistema, que es el sistema métrico. Entonces, necesitamos modelar para poder avanzar el ser humano, pero tenemos que darnos cuenta de que el caos existe y de que la palabra nuestra no es la autoridad última. Voy hacia ese lado, ¿sí? bien, ahora Entonces, sí. los modelos existen para poder tratar de acercarnos a la realidad de la naturaleza, a la realidad concreta, pero no lo son, ¿sí? No lo son. Por eso el FODA no te va a dar una solución, te va a dar un abanico de posibilidades. Perfecto. Ahí vamos, ahí vamos. Genial. Tengo una duda más, ¿puede ser? Sí, claro que Dale. sí. Con esto que decía de eso de darle el FODA a un montón de jugadores, como que no terminé de cerrar ese concepto. O sea, como, Dale. bien, no es que perdías autoridad, pero no entendí a qué hacía referencia con eso. Mirá, ahora, si me das unos minutos, ahora vamos a entrar un toque en estilos del liderazgo y ahí te vas a dar cuenta. Hay entrenadores a los que les parece muy bien obtener la información de lo que sus jugadores piensan. Entonces vos construís un lazo mucho más, ¿cómo decirlo?, enérgico con los jugadores. Y hay entrenadores que prefieren tener un lazo más frío para conservar más autoridad, ¿sí? Entonces, el tema de las emociones es muy importante, porque quizás vos tenés un grupo que se lleva muy bien con el distanciamiento y con las órdenes, porque de esa manera el único responsable es el director técnico, pero hay otros grupos que se comprometen y quieren ser responsables. Esos tipos rinden mucho si vos les das un poco de libertad de acción. Para lograr eso, vos tenés que saber qué piensan, ¿sí? Entonces, podés hacerlo. Quizá el entrenador, lamentablemente, como hablamos siempre, el entrenador es la única figura hoy, o el argentino lo ve así. Pero ya tenemos que estar hablando de grupos de trabajo. Y en los grupos de trabajo no es necesario que lo haga el entrenador, sino que lo haga un especialista en esto, ¿sí? Y que después ese especialista por ahí asesore al entrenador o asesore al jugador para mejorar la comunicación o para mejorar los objetivos, quizás los objetivos están un poco desviados, o se pueden desviar en el camino, todo es arreglable, flexible, para poder seguir, ¿me explico? Por eso hay que facilitar el cambio, no trabarse. Si hablamos muchísimo tiempo de autoridad, son sistemas rígidos que duran en el tiempo, poco tiempo, porque se quiebran, ¿me explico? No se doblan, se quiebran. La culpa del entrenador se tiene que ir. ¿Cuántas veces escuchaste eso? Muchísimas. Sí, un montón. Bueno, ahora si el tipo está en la alta rendimiento o compitiendo a full, y bueno, por ahí los objetivos no los logró porque había una competencia. Pero si vos estás desarrollando socialmente chicos o preparando gente que es más joven, ¿cómo llegás a eso? Al entrenador se tiene que ir. Estaría bueno que evaluemos ciertas cosas también. Yo el otro día me preguntaba esto de la CAP, ¿no? El método CAP, por ejemplo. Está buenísima la idea de empezar con eso, pero ¿sabés qué? No vi ningún manual que diga la evaluación del dirigente, por ejemplo. Decía cómo evaluar al jugador, cómo evaluar al entrenador. Bueno, evaluemos al dirigente también, ¿verdad? Claro. Estaría bueno, ¿no? Sí. Difícil, complicado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros lo consideramos una autoridad máxima y quizá no sabe ni leer el tipo. ¿Me explico? Estoy siendo medio ácido, pero no sé si me entendés. Sí, se entendió. Bien, Gracias. bien. Llegamos, dale. Bueno, el modelo no es la realidad concreta, ¿sí? Yo voy a poner este ejemplo, no sé si es muy bueno, pero lo pensé y lo voy a poner. En el básquet, esto que puse yo de la línea finita y los puntos infinitos, ¿sí? En el básquet, ¿cuántas cosas ocurren cuando yo hago un pick? Porque yo, por ejemplo, en la tabla puedo señalar que un pick me va a dar
¿qué? Una ventaja, ¿verdad? O es lo que yo busco, enganchar a alguien ahí que quede y tomar una ventaja. Pero, por ejemplo, en el pick se puede ver, en el modelo, que vos vas a enganchar a alguien para generar una ventaja. Lo vuelvo a repetir. Pero puedo ver ahí la conducta del defensor, la falta de comunicación del otro equipo, puedo ver los problemas motores de un jugador, puedo ver problemas psicológicos en la persona que recibe el pick o la que o que va a aplicar una pantalla o una cortina. Puedo ver problemas fisiológicos, que alguien no respira bien cuando golpea o es trabado en determinado lado. Entonces, este ejemplo que yo estoy dando se asemeja un poco a lo que el sistema métrico me daba recién, pero lo estoy poniendo en el básquet, ¿sí? A veces no se estudian estas cosas, que son medias maquiavélicas, son muy profundas, ¿sí? Pero que se pueden estudiar. Como te dije yo, esto viene de que el año pasado hice una diplomatura en comunicación no verbal y hay muchísimas cosas que no vemos, ¿sí? Que es por, no sé, te pongo un ejemplo, nada, un jugador se tapa las fosas nasales, ¿sí? Porque otro le dijo una cosa. Ese jugador está sintiendo asco probablemente por el otro jugador. Y es muy probable que lo desprecie mentalmente durante el partido, ¿sí? Si vos sos muy inteligente y levantás el intelecto y te das cuenta de esto, vos tenés una ventaja. ¿Sí? Tenés una ventaja. Vos sabés que el otro está nervioso porque le das asco. Imagínate ese gesto que vos hiciste, ese gesto es asco. Cerraste las fosas nasales, ¿sí? Para que no entre, ¿sí? Lo que está podrido, la comida podrida. Eso viene de lo zoológico, antropológico, de los monos, ¿sí? Yo también lo hago, lo hacemos todos. Entonces, yo te estoy hablando de un lado en que yo ya lo puedo ver y sé que a esa persona determinada cosa le produce ira o le produce tristeza. Bueno, si lo querés usar de una manera maquiavélica en un partido, se puede aplicar, pero necesitas a la gente, exacto. Ahí mirá cómo te reís, ¿entendés? ¿Se entiende? Pero quizás nosotros estamos pensando en simplemente aplicar un pick. Y si realmente estamos tratando de llevar las cosas a otro nivel, está bueno e interesante charlarlo, ¿sí? Si alguien me quiere decir algo, putear por esto, está todo bien, pero yo lo pongo en juego porque quiero que ustedes se abran a la ciencia y a que vean las cosas nuevas que están ocurriendo, ¿sí? La primer FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Sí. ¿La ven? Bien. Sí, sí. Bueno, una forma rápida de hacer eso es volar. Tengo 3 oportunidades acá, las pongo las 3, las primeras que se me vienen a la cabeza. Hay 3 amenazas, las pongo las 3, 3 debilidades, 3 fortalezas. Traten luego de combatir, por ejemplo, de combatir, ¿sí? Las amenazas con tus fortalezas, ¿sí? Y con tus oportunidades, combatir las debilidades. ¿Se entiende? Sí. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Bárbaro. Vamos a pasar a la otra. Ahora les voy a mostrar cómo la FODA se transforma en otra FODA, ¿sí? Porque siempre vemos la misma, pero no vemos otras formas de FODA. Por ejemplo, en esto, yo necesito atender asuntos urgentes, ¿verdad? Y esta es una FODA de urgencia, ¿sí? En el eje hacia la izquierda tenemos la importancia de las cosas, o la importancia que yo le doy a las cosas, y hacia la derecha la urgencia en el tiempo, ¿sí? Entonces, se ve claro que abajo y a la izquierda, o sea, en el cuadrante izquierdo, no hay ni importancia ni urgencia, ¿sí? Sí. Anoto ahí. Después puedo tener algo que es importante, pero que no es urgente. Entonces decido cuándo hacerlo. Es mi decisión cuándo lo tengo que hacer, pero lo tengo que hacer. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Derecha y abajo hay mucha urgencia, pero no es importante. Entonces, por lo general, se delega esa acción que necesitamos hacer, ¿sí? Y arriba y a la derecha, ahí donde está rojo, es urgente y es importante. Entonces, hay que hacerlo de inmediato. Esto es una forma de ordenar las urgencias, ¿sí? Por ejemplo, en la semana ustedes tienen que planificar algo, listo, meto esta FODA, la hago en 10 minutos,
¿Y por qué digo la hago en 10 minutos? Porque me pongo a tono con que puedo trabajar rápido y la realizo de una manera muy, muy simple. Ahí lo tienen, ¿sí? Eso es para cuando el bocho se les va o qué sé yo, están cansados o quieren laburar de una manera un poquito más pro. ¿Ok? Pasamos a la otra. Pasamos a la otra. Ahí estamos. Bueno, esta está buena porque es muy simple, pero en su propio diálogo o en el diálogo con los demás, las reacciones frente a lo que te proponen o los argumentos que te proponen, o al revés, las propuestas que vos tenés o argumentos que vos das. Vas a recibir, lingüísticamente vas a recibir respuestas de este tipo, ¿sí? Un no rotundo es negativo, lo ve en el cuadrante, o sea, hacia la izquierda, el eje X, digamos, y el Y dice destructivo. Entonces, si yo propongo algo y la respuesta es no, bueno, listo, se cerró la persiana ahí. ¿Me explico? Todo lo que yo haga quizás sea un exceso en el gasto de energía para tratar de imponerme, pero el no ya existe. Ustedes seguramente lo hacen también. ¿Me explico, no? Ahí hay un problemita, por ejemplo, con los chicos, por ejemplo. Si alguien está desarrollando una bandeja y vos continuamente le estás diciendo no, 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 le estás machacando el bocho, ¿sí? Lo estás rompiendo todo. ¿Ok? Podemos variar, ¿sí? El pibe te dice, pero la bandeja la tiré así, y vos le decís sí, pero. O sea, cuando le decís sí, pero, ¿qué querés? Vos querés darle, lo querés ayudar positivamente, pero cuando le decís pero, destruís lo que él te está diciendo, lo estás inferiorizando, ¿sí? Lo que te está queriendo explicar. ¿Me siguen? Bien. Así que el sí pero es un poquito mejor que el no, pero ninguno de los dos está bueno, ¿ok? O sea que en el sí, pero el pero es más fuerte que el sí. Exacto, vos le decís que sí, pero al decir pero, inferiorizás el sí. Esto es lingüística. Vos pones un pero atrás del sí, inferiorizás el poder que tiene el sí. ¿Me explico, no? Sí, sí. Todo lo contrario es el de arriba, ¿lo ves? Sí, y además, por ejemplo, o y también, y ahí le explicás, ¿sí? O si encontrás una persona que actúa de esta manera, bueno, es positiva la respuesta, la comunicación es buena, ¿sí? Es constructiva y encima te agrega cosas, es positiva. ¿Me explico? Sí, sí. Claro. Y después está el Todo otro esto que está en el depende de cuándo usarlo en cada situación, ¿no? No es que hay uno que es el Sí. correcto. No hay uno que es el correcto, nunca hay nada que es el correcto. Eso lo hablamos con el ejemplo de la falacia, ¿sí? Es un sistema, es un modelo. Lo que a vos te permite es, si vos empezás a trabajar sobre los que son constructivos y positivos la mayor parte del tiempo y te adecuás en eso, la mayor parte del tiempo vos vas a estar yendo hacia un lado constructivo y positivo. Entonces, si después se va de las manos, ahí tomas el liderazgo y vas hacia el otro lado, ¿sí? El no rotundo, o sí, te entiendo, pero esto se mantiene así porque lo digo yo. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Después vos tenés un no que es constructivo, o sea, mirá, no es así porque pasa esto, esto y esto. Entonces, ese no es una negación, pero al mismo tiempo, después del no, el por qué te permite construir. ¿Sí? Bueno, Bien. es un sistemita muy chiquito, pero yo se los recomiendo que traten de usarlo o traten de darse cuenta cómo los demás actúan con ustedes. Y se van a dar cuenta de que si usan sí y también, por ejemplo, alguien me dice algo que yo no estoy de acuerdo, entonces yo puedo decir sí y también yo pienso tal cosa, ¿sí? El cerebro del otro, esto es una cosa que ahora no voy a explicar, lo va a tomar con mucha menos resistencia a lo que yo estoy diciendo. Y lo va a dejar pasar y va a tratar de ver qué es lo que yo estoy tratando de explicar. Pero si yo le digo no porque, o no pero, es menos altruista, tiene esa connotación negativa de que lo estás cagando a pedo, ¿ok? Y por ahí sí, en los grandes puede ser, en los chiquitos es medio como que, pero el profe me dice todo el tiempo que no, ¿me explico? Y Sí. yo realmente lo estoy intentando, ¿entendés? Así que, bueno, nada, traten de ubicarse en esos lados. Pasemos a la otra. Así voy un poquito más
rápido. Estas son, chicos, cuando yo lo voy a llamar negociar ahora, ustedes llámenlo como quieren, cuando tienen que negociar cosas con otra gente, traten de evaluar estos 4 puntos, ¿sí? Desarrollar estos 4 puntos puede tomar fácil 4 clases, ¿sí? Entonces yo los voy a tocar por arriba. Traten de evitar las trampas emocionales. ¿Qué significa? Que son esos disparadores emocionales que a vos te llevan a explotar, ¿sí? Vos ya te conocés y sabés que hay cosas que te hacen volar la capocha, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien, entonces si vos ya te conoces y lo sabés, vos tenés que instruirte para evitar que te desborde emocionalmente cierta situación que vos ya conocés. Eso es un trabajo y un laburo introspectivo, ¿sí? Hay muchas maneras de hacerlo, traten de intelectualizarse un poco en eso, ¿sí? Las emociones siempre están. Pasamos al segundo, que es el costo-beneficio de negociar con alguien. O sea, ¿cuándo vos como entrenador decidís que negociás o simplemente, como en el ejemplo anterior, decís, no, no es así? ¿Me explico? Hay un costo en el hecho de negociar. Alguien me lo mencionó, no es que perdés autoridad. Bueno, si vos lo evaluás así, tenés un costo. Pero ¿y el beneficio de perder autoridad cuál es? No recuerdo quién me lo había preguntado, pero yo te hago la pregunta a vos ahora, por ejemplo. Tenías un costo que vos suponés que es perder autoridad, pero ¿y el beneficio cuál es, por ejemplo? ¿Tendrías un beneficio en ser más diplomático? Sí, puede haber una mejor comunicación con los jugadores, o los jugadores pueden responder mejor a vos porque te tratan más cercanos. O sea, sí, puede haber. Bueno, bien. Y eso quizá lima un poquito el hecho de ser un líder tan autoritario, ¿entendés? Y que se te ponga de culo toda la gente. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Entonces, versus otras alternativas viables. O sea, esto evalúenlo antes de ir a la confrontación o al conflicto. O sea, negocio o no negocio, pero antes tengo que saber cuál es el costo y el beneficio de yo exponerme a esa negociación. El tercer punto es la ética y la moral. De esto hoy en día encima es algo muy importante que tiene que estar muy pendiente. Los temas morales y éticos para decidir si negocian o no una situación. Ustedes tienen que, esta cosa de me traiciono a mí mismo, no me traiciono, etcétera, etcétera, lo tienen que tener muy claro, ¿sí? Porque el otro va a exponer con sus conceptos y con sus fundamentos. ¿Ok? Entonces, si ustedes sienten que entraron en negociación, pero después están rompiendo su propio código de ética y moral, ustedes la van a pasar mal. ¿Me explico? Sí. Bien, y pasamos al último. El último es, esto lo puse así, ¿no? Pero no es tan así, pero es medio, los yanquis son medio que lo ponen de esta manera. Determinar si existe maldad. Maldad como que, a ver, si una persona, un líder negativo, un líder, alguien dentro del grupo, hace un daño o causa un daño, y el daño es serio y sustancial, ¿qué quiere decir? Que el daño realmente causó sucumbió al sistema, ¿sí? Lo hizo pomada. Y si no hay justificación para hacerlo, o no hay racionalidad de por qué la persona esta hizo eso, existe maldad. Entonces, lo llamamos maldad como un concepto ahora, ¿no? Que existe maldad medio esotérico, ¿sí? Entonces, en ese caso, quizá no hay que negociar mucho. ¿Se entiende? Porque es deliberada la acción. Se te fue de la mano, el tipo no está en un grupo de pertenencia, sino que está en un grupo de referencia y su conducta terminó en un daño hacia el sistema, hacia alguien. Seguramente ahí los entrenadores se deben acordar de alguno. Así que seguramente se deben acordar de unos cuantos. ¿Hasta ahí? ¿Me comprendieron? Sí. Bárbaro. Pasemos a la otra. Esto, nosotros ante las situaciones vamos a tener juicios de valor, ¿sí? Y una reacción conductual. Estas reacciones pueden ser intuitivas, que están basadas en nuestras emociones y sentimientos. Esto lo hablamos hace un ratito. Yo puedo tener una semana de mierda y probablemente mis emociones y sentimientos estén yendo hacia la ira, la aversión o alejarme de los problemas y puedo tener reacciones malas. ¿Cómo?
puedo tener por ahí estar bien y las reacciones son más dóciles, ¿sí? Pero tengo que tener en cuenta de que son intuitivas, ¿sí? Tienen más que ver con el inconsciente que con lo que yo elijo. Hasta ahí vamos, ¿no? Sí, sí. Bien. Después está la reacción sistémica, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer, que es analizar una situación, por ejemplo, utilizando el FODA, para evaluar si decidimos negociar o no negociar algo con alguien. Y yo ahí lo que puse es que recomiendo con jugadores de baja edad intentar cambiar nuestro marco de referencia y percepción de la situación. O sea, pónganse en lugar de los nenes, ¿sí? Cuando necesitan hacer estos trabajos. Y ahí puse la palabra tándem. ¿Qué significa? Que todo esto en nuestro cerebro pasa al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces yo trato de resolver sistémicamente, pero con una emoción intuitiva en el momento. Y por ahí resuelvo mal, si estoy caliente. Ahora, si yo estoy más tranquilo, si estoy oxigenado y demás, puedo resolver sistémicamente más rápido y con una emoción mejor. Eso me da una mejor comunicación y me da una mejor llegada y feedback con la gente. Es un tándem entre las dos, ¿sí? Después ustedes van armando su propio estilo, pero es muy importante que ustedes introspectivamente se den cuenta cómo reaccionan intuitivamente ante las cosas, ¿sí? Para poder irlo flexibilizando o cambiando, o si les garpa, esa estrategia es buena y la conservan, ¿sí? Es cuando te pregunto yo, bueno, ¿qué haces bien? Bueno, esto creo que lo hago bien, ¿sí? Con confianza. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bárbaro. ¿Pasamos a lo otro? ¿Llegamos? A ver, yo no quiero cortarlo porque está interesante. Tengo otra No pasa nada. reunión, No pasa nada. pero las opciones son estas, Dani, a ver, la podemos resolver. Pueden seguir Vamos con Cirilo. con Sí. Yo nosotros ahí con me estaba comunicando con uno de los alumnos de segundo año para que le avise al resto de que pueden continuar tranquilos con la exposición de Hernán, aprovechar la gentileza de él, que de paso te agradecemos en nombre de Guillermo y mío, Hernán. Gracias a ustedes. Y nosotros, bueno, atendemos cosas que también tienen que ver con la cursada, que seguramente nos van a informar desde el instituto. Perfecto. Claro. Si los chicos quieren, no hay problema. Sí, justamente el instituto usó el liberar a los profesores de dar clase para que todos participemos, entonces se entiende que tenemos que estar en la reunión convocada por ellos. Perfecto. Perfecto. te pido mil disculpas, Hernán. No, por favor. Seguimos Pero con los bueno. chicos y después hablamos. Sí, Buenísimo. Hernán, yo me quedo con vos, así cualquier cosa, seguimos Dale. moderando, yo te ayudo a moderar la clase, y ya que Dale. es interesante el tema, y los chicos pueden seguir preguntando, y seguimos hasta que termine, no hay problema. Dale, Muchísimas Marcelo, y gracias. vos me decís. Dale, dale. Gracias, Seguimos, dale. Gracias, chavo. Chao, No, no chao, hay- profe, gracias. muchas gracias. Dale. Chao. Bueno, entonces ahora pasamos a esto, chicos. Miren, esto es un ejemplo básico. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Un ejemplo básico vamos a tomar yo les tomé estos ejemplos porque son muy visibles, ¿sí? Hay muchos más en la lingüística o en la neurolingüística. La neurolingüística tiene que ver con cómo reacciona nuestro cerebro ante la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, yo dije que hay que tirar bandejas. ¿A dónde hice hincapié? ¿En qué palabra? Si usaron el oído, exacto. Entonces, ¿qué es lo más importante de la frase? Que lo dije La yo. orden, lo que yo digo. Ahora, digo, yo dije que hay que tirar bandejas. Es lo que dijiste. ¿Y qué estaría pidiendo yo? Que me escuchen, ¿verdad? Claro. ¿No? Ahora, si yo digo, yo dije que hay que tirar bandejas, ¿qué se supone que pasó o qué se supone que estoy viendo que están haciendo cualquier banana, ¿no?
¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, si ustedes tratan de prestar atención a cuando hablan en una sola frase, pueden poner muchas cuestiones, ¿sí?, en juego. Y a veces, cuando no lo hacen bien, eso, el cerebro de los demás lo malinterpreta o lo toma para otro lado. Si ustedes hacen mucho hincapié en su nombre o en el nombre personal y demás, lo van a tomar como algo egocéntrico y va a parecer cierto rechazo. ¿Me explico? No es que ustedes son malas personas porque lo hacen, es simplemente porque yo les estoy enseñando a la hora de haberlo estudiado y profundizado en eso, nada más. Bueno, ese fue un ejemplo simple. En este marco referencial, como lo estamos viendo, lo que yo puse ahí es que tenemos que trabajar entre estos conceptos, sin llegar a los límites y a los extremos, ¿sí? O sea, nunca hacer un tribalismo total o hacer un universalismo total. Si caes en uno de los dos, vas a tener quilombos, ¿ok? O lo haces deliberadamente porque tenés un propósito que no es muy altruista. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora lo vamos a ver bien, pero hasta ahí me siguen. Sí, sí. Bien, cuanto más extremo vos te ponés, cuanto más hacia la izquierda o hacia la derecha vas, entre los dos, más reducís la posibilidad de cambio. ¿Ok? Esto es un concepto básico. Ahora nos metemos más. Pasamos una y vamos a ver el primer ejemplo. Ahí vamos. A ver, a simple vista, ¿qué ven? Si quieren, léalo ustedes. ¿Sí? El tribalismo tiene que ver con que yo considero que solo los grupos que yo conozco y a los que pertenezco son confiables. Todos los demás no son confiables. Si yo me voy muy hacia ese lado, trabajando, ¿sí? Si mi equipo es el único equipo que... ¿Me explico? Sí. Bien. No estamos haciendo las cosas bien. Y si me voy para el otro lado, o sea, todo el mundo es confiable o todo el mundo es no confiable, que es universalizar esto, perdemos el tándem, o sea, perdemos el balance. Nosotros tenemos que balancear esos pensamientos, ¿sí? Inclusive con nuestros jugadores, ¿sí? Pero al final todos juegan más que yo, por ejemplo, una generalización de alguien, no sé, se lo pongo de esa manera, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué harían ahí? Tienen que bajar el tándem de la comunicación un poquito hacia el otro lado. No son todos. ¿Quiénes son? ¿Me explico? Y lo mismo, un ejemplo inverso. A ver, no sé, si a alguno se le ocurre un inverso. Un inverso sería, por ejemplo, pero él juega mal o no mete puntos y yo meto puntos junto con mi amigo que mete puntos. Por eso no se la pasamos. Entonces es una especie de creación de tribu, ¿sí? Un pequeño grupo integrado que busca sus propios objetivos y está, no solo está estigmatizando, eso aparece, pero está separando las posibilidades y el talento del otro equipo, ¿sí? Entonces no aparece esta búsqueda del potencial, no se potencia nada, se reduce. ¿Me siguieron más o menos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Pasamos al otro. El otro tiene que ver con la demonización y la racionalización, ¿sí? En la demonización se ve a la otra parte como podrida, como irrecuperable, como maldita, ¿sí? No sé, por ejemplo, ¿cuántas veces escucharon decir estos japoneses, ¿no? O estos, no sé, los gallegos, los cuadrados? ¿Me explico? Hay algo que es irrecuperable. Bueno, ese es el extremo, ¿sí? Ahora, si hacemos un tándem, puede ser que haya partes que sean irrecuperables de, no sé, dos pelotas que ya no dan más y están todas ¿cómo se dice? Ovaladas, ¿sí? Pero bueno, si yo me voy hacia la demonización, digo, no entreno más y me voy a mi casa. ¿Me explico, no? Ahora, si hago un tándem, bueno, están ovaladas, pero me sirven para, y voy hacia la racionalización. El extremo de la racionalización es ver a la otra parte como siempre subyugada a una presión externa, ¿sí? En un lado, un tipo es irrecuperable por ser ese tipo, y en otro lado, el tipo es así porque el padre no viste cómo lo trata siempre igual. Y le sacamos la responsabilidad individual a la persona. Eso está mal también. Tiene que ser armónico. La persona es libre y se tiene que desarrollar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos?
Después sí. hay desvirtuaciones, esto lo van a ver mucho en los políticos. Los políticos te van a decir, la otra parte está podrida y es irrecuperable. Demoniza a la otra parte. ¿Entienden? Y Sí, por sí. eso no hay colaboración y toda la sociedad sufre por esa división. Pero si hubiera un tándem, ¿sí? Si hubiera un tándem, la comunicación sería mejor, porque al menos podemos tener discrepancias, pero va a salir algo, ¿sí? Pasamos a la otra. ¿Se entendió este? Sí. Sí, sí, sí. Bárbaro, pasemos. Perfecto. Pasamos a la otra. Bueno, hablábamos de políticos, ¿no? Ahí va. La deshumanización hacia la izquierda, ¿sí? Ver al otro fuera del código moral, ¿sí? El otro es un inmoral, no le importa nada, a este pibe no le importa nada, mira lo que hace, qué sé yo. Entonces tu trato con él es pobre porque vos crees que no merece o que no vale un trato mejor, ¿sí? Si vos eso lo extremas, lo deshumanizás, le sacás la parte humana al tipo, y entonces no haces un esfuerzo por entender por qué él está teniendo esa conducta, o está haciendo algo que atenta contra tu equipo, ¿sí? Empezás a aplicar un tándem, pero en el medio, bueno, vamos viendo cómo rehabilitar a este tipo, pero si nos pasamos de rosca y nos vamos al otro lado, ¿qué va a pasar? Vamos a pensar que todos pueden ser recuperables o alcanzar una redención. Entonces nos negamos a creer que alguien tiene malas intenciones. Y eso está mal también. O sea, negarse a creer que alguien tiene malas intenciones es ser muy naïf. Puede haber gente que tiene malas intenciones y aquellos que estamos en el ruedo hace varios años sabemos que es así, ¿sí? Así que yo se los digo así de frente porque es así, ¿sí? Es una de las herramientas que en el estatus de poder de los grupos de simios, digamos, mantiene a ver, los mantiene en supervivencia, ¿sí? Sobreviven gracias a eso. Pero a veces ese estatus es súper cruel, ¿sí? Entonces, lo que digo es, ustedes estén preparados para eso, porque se van a encontrar con personas que tienen rasgos psicopáticos, sociopáticos, maquiavélicos, narcisistas, todos esos son diferentes, pero si están y se juntan entre ellos, y vos justo sos un tipo que querés desarrollar, o que tenés una mirada más social, o que querés ir para adelante, bueno, te van a destruir, te van a acuchillar por la espalda, ¿sí? Porque todo ese tándem que vos estás trabajando no permite la deshumanización y la rehabilitación total, ¿sí? Sino que trabajás en el medio. Y la gente se te va a acercar más porque vas a tener una buena comunicación. Y la gente se aleja de las personas que deshumanizan o de que simplemente dicen, sí, todo el mundo puede rehabilitarse. ¿Me explico? Aquel que tiene problemas mentales, ya no, hay cosas que no se puede rehabilitar, es muy difícil. Pero no me voy a meter en ese tema en profundidad. Yo lo que Tengo quiero una es... pregunta. Sí, claro que sí. ¿Cómo podríamos trabajar esto conscientemente para que en el momento de expresarlo, sobre Sí, todo en un momento emocional, hacerlo de sí. manera correcta? Bueno, mirá, digamos, correcto lo vamos a correr, es esto lo de la falacia que Claro. hablamos al principio. Pero está muy bien, porque yo, o sea, a ver, uno se da cuenta de los fallos mientras lo vas cometiendo. Eso que yo te corregí en poquitos segundos me lo da la práctica, ¿me entendés? Y me lo da evaluarme a mí mismo lo que yo estoy diciendo. Mis gestos, lo que estoy diciendo, me corrijo. Bueno, esa es la mejor manera de practicar. Ahora, hay maneras dentro de la lingüística o la neurolingüística que yo ahora si te tendría que dar una clase, ¿sí? De 4 o 5 horas para que entiendas cómo hay patrones de inducción, patrones hipnóticos, hay patrones que te pueden llevar a vos a ir hacia tal lado. Vos con eso podés manipular o al menos inducir, ¿sí? Lo importante es que cada vez que vos caigas en eso, te rectifiques, ¿me entendés? Y la otra persona va a aceptar eso como una disculpa, ¿sí? Si yo digo, bueno, alguien es inmoral, esta persona, lo importante es que vos te des cuenta de que a alguien lo estás tratando pobremente porque para vos no vale la pena, no vale la pena ese ser humano, ¿me entendés?
Si vos te das cuenta, enseguida tu conducta va a cambiar. ¿Sí? Pero ustedes tienen que, a ver, sí, yo te entiendo. Me estás pidiendo una herramienta para ver cómo hago, ¿no? Pero por ahora no te lo puedo dar. Te puedo dar el marco referencial, este concepto, porque si no tendríamos que estar hablando 4 o 5 horas más. Quizá en un futuro, si podemos armar algo como para tratarlo y meternos en esto directamente, lingüísticamente, yo no tengo problema. Los profes lo saben también, que estoy a disposición, ¿sí? ¿Me expliqué? Más o menos. Genial, sí. O si no, poneme un ejemplo y yo te lo digo. A ver para que te des una idea. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo? Valga la redundancia. No, es sobre todo con los entrenadores que se caracterizan por esto de no Bien. tener una comunicación ejemplar, de no hagas Sí. esto, no hagas lo otro, qué sé yo, en un partido. Bueno, En una mira, situación de ahí, partido que sobresalen las emociones. bien, entonces vos como jugador me lo estás preguntando. O en la posición de jugador. Sí, como para controlarme en un futuro como entrenador. Pero sí, ponerle en Sí, situación sí, de... no, igual esto es nada, te va a formar el carácter como persona, si vos te metés un poquito en esto. Escuchá, vos lo que podés hacer es entender que la mayoría de las personas, a pesar de que te lo dicen de una manera que a vos no te gusta, hay una intención positiva. Esa intención positiva puede ser hacia vos o puede ser hacia él mismo. ¿Sí? ¿Ahí me seguís? Sí, A ver, el tipo por ejemplo, vamos a poner un caso simple. El tipo te habla muy fuerte, casi que parece un insulto, y en realidad el tipo te quiere alentar, a ver, te quiere alentar a llegar a tal lado, pero no lo puede hacer de otra manera. Porque la herramienta que tiene es esa, porque no está instruido. Y la instrucción lo que hace es ser más específico, más concreto, te da más calidad de la comunicación. Su comunicación es pobre, pero sigue siendo comunicación. Entonces, a vos lo que te está pasando es lo que vimos hace un ratito, estás teniendo una reacción intuitiva, por arriba de la que analiza. Entonces, lo que vos podés hacer es preguntarle al entrenador, profe, ¿por qué siempre me hablas así? Por ejemplo, en un momento donde lo puedas hacer, no en un momento donde estés súper metido y con la adrenalina a 1000, ¿me entendés? Yo sé que es difícil abrir los límites porque nuestra cultura todavía no está acostumbrada a eso, ¿sí? Pero vos podés acercarte y decir, por ejemplo, profe, a mí me sirve más si vos me decís las cosas de esta manera que si me las decís así. Porque de la otra manera a mí se me dispara la cabeza, ¿me entendés? Se me chifla el moño. Pero yo sé que vos estás intentando hacerlo mejor, o sea, yo sé que vos estás intentando hacerlo mejor, lo que pasa es que me lo decís de una manera que me rompe soberanamente las pelotas. Eso te lo estoy diciendo así en la jerga del juego, ¿sí? Si vos querés ser más formal, a veces yo hablo formal y no lo vas a hacer. Decíselo con sinceridad y estoy seguro de que él te va a tratar de explicar o al menos dar una explicación y se va a plantear, o sea, si es una persona que está tratando de hacerlo mejor, se va a plantear, oye, che, la verdad que capaz que al pibe le estoy gritando de más. Por ahí, o te pide disculpas, o por ahí sigue igual, pero te dice, mira, bancátela porque a mí me sale así, ¿me entendés? Y entonces a vos, la emoción esa reacción, te va a bajar un poco, porque vas a aclarar las cosas. A vos lo que te molesta es que las cosas no están claras, ¿no? claro. De hecho, lo hice y Sí. la respuesta que tuve automáticamente me dijo, porque es más fácil. Después sí ahondó Bueno, un poco más y estuvo ahí muy va. buena la conversación, nos relajamos los dos, pero no quiero llegar a eso con mi jugador, a que me tenga que Perfecto. venir a charlar a un costado, sino que desde un principio sea clara la Bien. comunicación. Bien, ahora, no caigas esto que estamos viendo. Pensar que todo puede ser recuperable, lo estás viendo ahí, no caigas en el extremo. En algún momento vas a Sí, tener que pegar un grito. ¿Sí? Y entonces el abanico de posibilidades es, vos instruite lo más posible para que el grito sea justo en tiempo y forma. Si vos lo metés más o menos en tiempo y forma, vas a lograr un mejor resultado de lo que vos querías.
Ahora, si estás todo el tiempo gritando, no sé, va a ser difícil. Yo dirigí un equipo que estaba tan acostumbrado a que su entrenador le gritara todo el tiempo que me pedían a mí, en un momento así de salvataje que nadie los podía dirigir, que les grite. Hernán, si no nos tenés que gritar, ¿me entendés? Y eso es un problema. Eso es un problema. ¿Cómo alguien va a funcionar simplemente porque le estoy gritando o lo estoy castigando? No está bueno para un ser humano. Y para un grandote, jugando el torneo y qué sé yo, eso es una cosa, lo podemos charlar. Ahora, para un nene de 15 años, no. ¿Sí? Un grito está bien, tiene que entender lo que es un grito, tiene que entender que va a haber rivales, que tiene que entender que tiene que luchar, pero también es bueno que se pueda comunicar de una manera, para ser más intelectual. Las peleas se ganan de una manera intelectual, no hay fuerza bruta, nosotros estamos acostumbrados a eso, pero por lo general el que maquina mejor es el que prevalece. ¿Me explico? Excelente. En general. Hernán, perdóname, nos Sí. quedarían 2 filminas más y nos quedan 5 minutos. Bueno, tranquilo, hago una filmina más. Y la última se las dejo a ellos para que la piensen. Dale, pasamos a la siguiente. Dale. La última, que es esta, es muy importante y está media de moda, ¿sí? De un lado se le llama zero sum, que es una suma de cero, y que da por sentado de que tiene que haber un ganador, ¿sí? En el pensamiento, en un partido, en un entrenamiento, todo, un lado gana, el otro pierde, ¿sí? Yo les puse ahí entre paréntesis que piensen en las categorías mejores y los modelos. Sí. Perdona, Hernán, no sé si estás compartiendo pantalla porque no se ve. Ah, pará, ahí va Marce, ahí va. Tenemos del lado izquierdo algo que se llama suma cero, ¿sí? Zero sum. Todo se ve en términos de que un lado gana y el otro pierde, ¿sí? Entonces ahí yo les propongo que piensen en las categorías menores y los modelos de rol que ustedes van a hacer y del que los niños pequeños van a aprender y los van a tomar como una especie del profe, ¿sí? Entonces, si ustedes piensan en que todo es ganar o perder, o que un lado gana y el otro pierde, estamos haciendo las cosas mal. No significa que no se tenga que enseñar a ganar o no se tenga que enseñar a perder, ¿ok? Lo que hacemos ahí es hacer un tándem en el medio y ir hacia una situación de poder ganar, ¿sí? O sea, si yo voy y pierdo un partido en categorías menores, hay algo que siempre puedo ganar de esa situación, ¿sí? Y hay que empezar a enseñarlo y enseñarle a los jugadores para que vean qué es la cosa que nos salió, qué es lo que nos propusimos y no pudimos lograr, pero lo que ganamos, ¿qué es? Estar atentos y focalizar en nuestros errores para poder volver al ruedo, a ver si los podemos hacer. Yo lo estoy explicando de una manera muy fácil, pero se puede hacer en todo lo que ustedes, se puede aplicar en todo lo que ustedes piensen, ¿sí? Esta visión de ganar, lo tiene como misión un poco, o sea, expandir lo que hay para ganar, el pastel, en lugar de pasar mucho tiempo discutiendo quién es el que se está llevando la parte más grande, ¿sí? O sea, nos interesa que el pastel sea más grande, ¿sí? Y no me pongo a ver quién y por qué se está llevando la parte más grande, sino que lo que necesito es que el pastel crezca. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, y abajo les puse una flechita que tiene que ver con que si yo termino del lado izquierdo, estoy peleando. O sea, uno gana, el otro pierde, ¿sí? Y el lado derecho es un intercambio, ¿sí? Yo vamos a ponerlo así, voy a intercambiar básquetbol con otro club, ¿sí? Y en ese intercambio hay cosas para ganar, muchas, muchísimas. Bueno, y nada, y digo 2 cosas de la última para que lo tengan en cuenta, esa no se la explico, así la investigan ustedes. Sí. Pasamos una más, que tiene que ver con el liderazgo, ¿sí? Ahí tienen todos los tipos de liderazgo, más o menos, y la visión de un tipo que, aunque no quiere, reduce la calidad de la comunicación o del talento, y el que trata de multiplicar, ¿sí? Entonces, si ustedes son, por ejemplo, un promotor del debate, como por ahí yo tengo mucho de eso, soy un promotor del debate para poder tener más información, entonces, por ejemplo, con suficientes mentes podemos descifrar cosas, ¿sí? Pero el reductor piensa que solo hay unas cuantas personas a las que vale la pena escuchar dentro de un equipo. ¿Me explico? Sí. Bien. Sí.
Otro, por ejemplo, el retador, el que siempre te dice, dale, a ver si lográs tal cosa. Bueno, el que tiene una visión multiplicadora, la gente se vuelve más inteligente al ser desafiada, ¿sí? Eso es multiplicador. Pero la estás cagando si pensás que necesitas o que vos necesitas tener todas las respuestas, si querés controlar todo, si todo pasa por vos, ¿sí? El liberador, el trabajo mental se entrega por voluntad, está buenísimo. O sea, si vos tenés jugadores que vienen por motus propio y dan su trabajo, vos no lo exigís, porque ellos lo dan y es su forma de ser. Pero el reductor lo que hace es, la presión incrementa con el desempeño, ¿sí? Si vos te desempeñás mal, te levanta la presión. Y eso puede hacer que el talento baje, ¿sí? Bueno, eso es, les agradezco ahí en el final y bueno, nada. Bueno, Ya terminamos. bueno, gracias Hernán, se está por cortar, así que agradecerte a vos y a los chicos por haber estado hasta el final. Después les voy a compartir este PDF para que lo tengan. Perfecto. Y bueno, en nombre de Laucha y de Daniel, agradecerte por este momento que nos brindaste. Dale, Marcelo, gracias, y gracias a los chicos, y ahí cualquier cosa que me quieran preguntar, yo no tengo problema en responder. Les mando un saludo. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna vía donde te podamos contactar? Sí, Yo ahora les paso, chicos. y en el PDF listo. lo tienen. Un saludo. Buenísimo. Chao, gracias, chicos. Un fin de gracias, Hernán.